Muy buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta sesión del capítulo global de Paz en Español. Esta es nuestra primera sesión del año. Estamos arrancando este 2017 y hoy nos acompaña Julián Castiblanco desde Colombia para hablarnos sobre una introducción a CSIS. Antes de comenzar previamente con el tema, les recordamos nuestros próximos eventos. Vamos a continuar con las charlas semanales y la próxima semana tendremos a Kenneth Ureña, que nos va a hablar sobre Always On, Availability Groups básicos en Azure, es un tema muy interesante. Y las próximas semanas también tenemos Javier Villegas de Argentina, que nos va a estar hablando sobre el Query Store, y Juan Alvarado de Guatemala, que nos va a estar hablando sobre índices columnares y análisis en tiempo real. Les recordamos, el próximo slide, Julián. Recordamos que se mantengan conectados con nosotros en las diferentes redes sociales y en nuestra página de la comunidad global que aparecen en pantalla. Ahí especialmente en el YouTube y en el Facebook, donde manejamos toda nuestra propaganda y en los videos de las diferentes charlas en caso de que no haya podido participar de alguna de ellas. Y también tenemos ahí los eventos de 24 horas de paz que damos en el mes de diciembre. Todos los videos de esos eventos de este año, del pasado año y de los años anteriores también están publicados en YouTube. Próxima. De igual manera, les recordamos que tenemos 27 capítulos virtuales, y ahora se llaman User Groups también, de diferentes temas que los van a poder beneficiarse de este contenido a través de la página de PAS, pas.org. Próxima. También tenemos el programa de voluntariado de Paz. Ese link ha cambiado un poquito, pero todavía sigue siendo válido. Aquí usted puede participar de diferentes oportunidades de ser voluntario en diferentes eventos presenciales y virtuales. Así que si le interesa dar un poquito más de su tiempo para la comunidad, puede compartir con nosotros en esa liga y se inscribe a las diferentes oportunidades. Adelante. Y también, por último, les recordamos que la membresía de Paz es gratuita, así que le invitamos a que se mantengan conectados con Paz a través de sus redes sociales y a través de la página oficial, donde podrá obtener contenido adicional sobre los diferentes capítulos, grupos, tanto presenciales como virtuales, diferentes eventos a nivel nacional o a nivel mundial, que les pueda interesar para ayudarlos en su carrera profesional. Y ahora, sin más, los dejo con Julián para la exposición del tema. Adelante, Julián. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los asistentes. Es para mí un placer participar nuevamente como expositor o como conferencista en estas charlas virtuales. Mi nombre es Julián Castiblanco. Tengo experiencia en los productos de SQL Server desde la versión 2005 y básicamente tengo las certificaciones como administrador de bases de datos y como desarrollador. Entonces, en la charla de hoy va a ser una charla muy dinámica, va a ser muy práctica. Es parte de una de las experiencias que he tenido como consultor y es que he llegado a varias empresas aquí en Colombia donde todavía no tienen mucho conocimiento de las ETLs de Integration Services, es decir, han hecho ETLs básicas de hacer transformación de datos, pero no están sacando la potencia de la herramienta, cosa por la cual a veces dicen, oiga, esta herramienta no es tan poderosa, no me brinda las opciones que yo quisiera llegar a tener. Entonces vamos a hacer una charla empezando desde cero. Lo primero que vamos a hacer es ver de dónde podríamos descargar nuestra herramienta. Entonces, entrando a SQL Server Data Tools, ustedes pueden escribir en el buscador de su preferencia, SQL Server Data Tools, y aquí pueden descargar de forma gratuita la herramienta que nos va a permitir hacer el diseño de los paquetes ETLs. Entonces, pueden bajar la versión para ejecutable o pueden descargar el ISO y en el idioma de su preferencia. Personalmente, siempre prefiero hacer las instalaciones en español, en inglés, perdón, por la ventaja que tiene que los errores que salen los podemos encontrar una respuesta fácilmente en la web.
Adicionalmente, para las personas que están empezando a trabajar con Azure, uno de los bloqueos que normalmente se presenta es, oiga, ¿cómo me conecto ahora? Ya no a un SFTP como venía haciéndolo, sino cómo me conecto ahora a un storage blob que está disponible en Azure, o cómo puedo lanzar tareas de integración de datos para hacer ejecuciones sobre los clústeres de Hadoop. Entonces, Microsoft nos presenta también la oportunidad de descargar los paquetes o los feature pack para conectarnos a Azure de manera gratuita y hacerlo desde nuestro Integration Services 2016. Aquí tenemos algunas de las tareas y los componentes que tenemos disponible, como son el Azure Blob Source, es decir, conectarme para leer archivos en algo que esté en un blob, descargar o guardar la información de salida ya en nuestro blob storage y cargar la información o descargar información de nuestro storage de Data Lake. Data Lake es una característica que veremos más adelante en algunas de las charlas que vienen en nuestro capítulo virtual de Paz en español. Por último, para las personas que están empezando a trabajar con SQL Server, otra de las características que deberíamos tener es encontrar las bases de datos de prueba. Microsoft continuamente con cada versión del producto está sacando nuevas bases de datos para SQL Server 2016. Entonces podemos entrar a las bases de ejemplo colocando por ejemplo Adventure Wars. Para SQL Server 2016 y desde este link o desde este enlace vamos a poder bajar no solo las bases de datos, sino también ejercicios que nos permiten conocer las nuevas características del producto. No sé, teniendo esta información instalada en nuestra máquina, lo siguiente que tenemos que hacer es ingresar a SQL Server Data Tools. Para las personas que nunca han tenido la oportunidad de trabajar con SQL Server Data Tools, básicamente esto hace parte del IDE Visual Studio, es un shell, una versión reducida de nuestro Visual Studio, que tiene los proyectos específicos para trabajar en inteligencia de negocios. En este caso tendríamos proyectos de Integration, SQL Server Integration Services, que es la plataforma de TL de Microsoft. Tendríamos los proyectos de SQL Server Reporting Services, que es la plataforma de visualización de reportes, y los proyectos de SQL Server Analysis Services, que son las bases de datos multidimensionales, tanto en la opción clásica como en la opción Tabular Mode, que es la tecnología que se ha venido impulsando desde SQL Server 2008 R2 y de manera más fuerte desde SQL Server 2012. Vamos a esperar que cargue nuestro componente. Y básicamente lo que vamos a hacer acá es crear un nuevo proyecto para entender cómo son los proyectos de ETL o los proyectos de extracción, transformación y carga con los productos de SQL Server. Entonces, cuando ustedes instalan SQL Server Data Tools, aquí en plantillas van a tener una plantilla que se llama Business Intelligence y aquí dentro de esta van a tener una opción que se llama Integration Services. Yo puedo crear un nuevo proyecto de cero o puedo hacer una importación desde un proyecto que fue creado en una versión anterior del producto, como por ejemplo 2014-2012. A continuación vamos a elegir la carpeta donde vamos a crear nuestro proyecto y le vamos a colocar un nombre a esto. En mi caso le colocaré Paz Virtual, LA. Miren que aquí por defecto puedo habilitar la opción para que a este proyecto le cree una propia carpeta o puedo trabajar directamente sobre la solución o sobre el root que yo cree. Aquí uno de los errores que podemos llegar a tener dependiendo de la configuración de seguridad de nuestra máquina es que si no abrimos el Visual Studio como administradores, pues se nos va a generar un error. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle clic derecho sobre el icono de Visual Studio y abrirlo ahora como en modo administrador. Esto se puede trabajar como en modo administrador, que sería una de las opciones recomendadas, o cambiar el nivel de seguridad para acceso a mis discos duros con el fin de que mi usuario pueda escribirlos sin ningún problema. Vamos a crear nuevamente el proyecto. Ahora desde esta ventana voy a cerrar la anterior. Vamos a crearlo como nuestro, se llama Paz LA Virtual.
Listo, voy a colocarle un nombre diferente. Y aquí básicamente podemos habilitar la opción para que esto esté versionado directamente en productos como Team Foundation Server o Visual Studio Online para tener el control del código de nuestros paquetes, que es algo que también se debe empezar a hacer y que muchas veces las organizaciones no lo realizan. Ahora bien, vean que cuando lo hice como administrador, ya me permitió crear el proyecto sin problema. Voy a bajar esta barrita y aquí básicamente lo que voy a tener es una primera ventana que se llama el Solution Explorer. El Solution Explorer me va a contener el proyecto y el proyecto puede llegar a tener varios paquetes relacionados con una función específica. Por ejemplo, cuando estamos haciendo cargas de Data Warehouse, pues tendríamos la opción de colocar los paquetes que hacen el cargue de las dimensiones y los paquetes que hacen el cargue de la tabla de hechos, todo en una misma solución. Adicionalmente, en el proyecto puedo llegar a tener parámetros de proyecto y voy a tener las conexiones del proyecto. ¿Qué ventajas tiene tener parámetros de proyecto y conexiones de proyecto? Cuando yo estoy trabajando un proyecto, en este caso de carga de un Data Warehouse, seguramente que la base de datos destino de todos los paquetes va a ser la base de datos staging o la base de datos Data Warehouse. En ese sentido, tener una conexión común para todos los paquetes que están en el mismo proyecto, pues nos va a dar un poco de valor. A nivel de parámetros es la misma funcionalidad. Cuando estoy trabajando en ambientes o en empresas en las que me obligan a tener diferentes ambientes, por ejemplo, preproducción, producción, UAT y desarrollo, los parámetros podrían contener los connection string o las conexiones, los nombres de los servidores, y con solo hacer un cambio a nivel del parámetro, pues vamos a poder utilizar nuestras ETLs en los diferentes ambientes. Vamos a ver un poco más adelante que es posible hacer también un despliegue en algo que se llaman los catálogos de Integration Services, que nos va a entregar un valor adicional y es que podemos utilizar el mismo paquete y redireccionar su ejecución hacia los diferentes ambientes que tenemos disponibles en la organización. Noten que hay una carpeta que se llama Package en la que podemos meter información o podemos meter realmente las ETLs que vamos a trabajar en el proyecto. En este caso voy a renombrar mi paquete y lo voy a llamar demostración 1. Bien, vean que la ventana de demostración 1 ahora está disponible y tengo en este lienzo o en esta ventana principal diferentes pestañas. La primera pestaña, que se llama el Control Flow, me permite manejar todo el flujo de información que se necesita para una tarea. Supongamos, por ejemplo, que en la organización ustedes tienen que hacer el cargue de información que se genera de los sistemas core del negocio en formato CSV o en formato de texto. Entonces, el control del flujo de todo el proceso seguramente que involucre tareas como tomar el archivo de un FTP o de una carpeta, un file server que esté compartido, traerlo al servidor de carga de la información, hacer la carga de esa información en la base de datos previas unas validaciones y por último, después de que la información esté consistente, grabarla en el destino final. Todo eso lo hago a través del control flow, genero cómo hacer el flujo de esa información. En la pestaña de Data Flow realmente lo que voy a hacer es las tareas de sacar información de un origen de datos y dejar en un origen de datos destino. En nuestro caso, o en nuestro ejemplo anterior, este Data Flow se encargaría de tomar o leer la información del archivo plano y guardarlo en la base de datos. Así como tengo parámetros a nivel de los proyectos, puedo tener parámetros a nivel de cada paquete. Los parámetros a nivel de paquete son configuraciones que aplican específicamente a un paquete dentro de una solución. Por ejemplo, si yo quisiera o si tuviera un folder específico para cargar los archivos CSVs que son generados como un sistema transaccional o un sistema de ERP como SAP, pues eso lo podría hacer como un parámetro que solo debería aplicar al paquete que estamos trabajando allí. Event Handler es una de las opciones más potentes que tenemos disponibles en Integration Services y lo que nos permite es salirnos de nuestro flujo de éxito, nuestro flujo real de producción y generar unos flujos alternos en caso de que se generen excepciones. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de ello. Y por último vamos a tener la ventana de Package Explorer
y en esta ventana básicamente vamos a ver todas las características o todas las cosas que están disponibles en nuestro paquete. Nos va a hacer un resumen de todos los objetos que hemos utilizado dentro del paquete. Bien, empecemos con nuestra primera transformación o con una de las tareas que son interesantes no solo para los Data Warehouse, sino para tareas operativas. Imagínense que ustedes tienen un caso de negocio en el cual los clientes a los que de su compañía generan archivos planos o archivos de Excel y ustedes deben cargarlos a un sistema específico. Esta es una necesidad muy común en las aplicaciones de negocio. Algunas aproximaciones de estas están como que los desarrolladores desarrollan una capa de negocio en C# o una capa de negocio en Visual Basic y empiezan a recorrer los objetos del dataset que han leído y empiezan a hacer las validaciones en código C#. Normalmente el resultado de esto es que dependiendo la persona que haga la programación va a tener que hacer muchos cambios y despliegues de la aplicación para cada error que se presenta nuevo en la aplicación. Yo podría cambiar mi arquitectura y tener una aplicación que lee los archivos o que carga los archivos a través de la aplicación web y luego que dispare una ETL que se encargue de hacer validaciones un poco más robustas. La primera validación que yo podría hacer es hacer un análisis descriptivo, de estadística descriptiva de la información que estoy cargando. Para hacer este ejemplo, vamos a arrastrar a nuestro control flow una tarea que se conoce como Data Profiling Task. Esta tarea de perfilamiento de datos me va a permitir validar todas las columnas que se encuentren en una tabla o que se permitan conectar a través de una conexión a .NET y hacerle determinadas tareas como las que ya vamos a ver a continuación. La salida del Data Profiling Task básicamente es un archivo XML que va a contener todo el análisis descriptivo de esa tabla que analicé. Entonces, para esto lo primero que voy a crear es un archivo donde voy a almacenar la información de mi profiling. Entonces, en este caso, como estamos trabajando en nuestra carpeta de base de LD virtual, voy a crear aquí un archivo que lo voy a llamar salida descriptiva .xml. Noten que yo puedo crear siempre el archivo o puedo utilizar un archivo existente. Si yo hiciera esto de tareas de manera frecuente, tendría que habilitar otra propiedad acá que se llama el Override Description, Destination, que va a permitirme esta propiedad, pues que él va a reescribir este archivo de salida que tengo. Yo puedo manejar las tareas de profile haciéndolas personalizadas a través de esta pestaña o haciendo un Quick Profile que básicamente me permite establecer una conexión a .NET. En este caso voy a conectarme a una base de datos que tengo en mi servidor y voy a validar la información de los posibles clientes que tengo perfilados para mi compañía. A ver esa información que seguramente conseguí en el mercado, cómo viene y qué tanta calidad de información tengo allí. Entonces para esto voy a buscar una tabla en mi base de datos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo la vi ahorita. Prospective Buyer. Vamos a ver nuestras perspectivas de clientes. Voy a hacer el análisis de todas las columnas, de esas columnas, cuál es el radio de nulos que hay, es decir, cuánta información seguramente que no tiene valor para mí. De las columnas numéricas y de las columnas de tipo fecha quiero tener información estadística, por ejemplo, cuál es el mínimo número, cuál es el máximo, imagínense una columna de edad, saber cuál es la edad mínima de la información que viene allí, cuál es la máxima, cuál es la distribución, la desviación estándar y el promedio. Podría tener también una distribución de valores para columnas que sean nominales, es decir, que tienen valores fijos, ver cómo se está comportando mi población. Podría hacer análisis de cadenas de texto para ver cuál es la cadena de texto más grande y cuál es la más pequeña, para hacer un análisis, por ejemplo, del tamaño de caracteres que debería tener un campo en mi base de datos.
y podría llegar a decirle, oiga, yo quiero que me encuentre patrones de la información y me halle, por ejemplo, un campo que podría ser candidato, en que yo podría decirle que tome más de una columna como posible llave única. ¿Esto qué es lo que me permite? Que cuando no sé cómo viene la información, me permita tener un análisis y encontrar rápidamente algunas variables que me permitan tomar decisiones sobre cómo trabajar con estos datos. Una vez he terminado la configuración, puedo renombrar la tarea para trabajar un poco más fácil con ella. Listo. El siguiente paso es simplemente oprimir Start para que él haga la ejecución y la generación de la actividad. Aquí estamos haciendo la ejecución. Si nos vamos a la pestaña de progreso, podemos ver qué tanto ha avanzado la tarea, cuánto tiempo se demoró en iniciar y cuánto tiempo se demoró para terminar la tarea. Cuando tengamos varias acciones dentro de un mismo control del flujo, vamos a verle el valor a esta ventana de progreso para encontrar cuáles son las tareas que más tiempo están gastando en nuestra ETL. En este momento ya ha terminado, entonces vamos a detener aquí nuestro proceso y deberíamos ir a nuestra carpeta y encontrar exactamente qué fue lo que terminó como proceso. Entonces por aquí tenemos algo que se llama SQL Server Pass, este no es, perdón. Aquí tenemos nuestra carpeta del proyecto y aquí miren que quedó nuestra salida descriptiva como un archivo XML de 236 kilobytes. Si lo abro con un Notepad, pues básicamente lo que vamos a encontrar es que esto es un archivo XML que tiene la información de las descripciones. Tal vez así no sea tan fácil de leer o tan fácil de interpretar. Luego Microsoft o SQL Server nos provee otra herramienta que se llama el Data Profiler Viewer. Con esta herramienta vamos a poder acceder a nuestro archivo XML generado y entregarlo, por ejemplo, a las áreas usuarias para que puedan validar la información que estamos teniendo. Entonces me voy a nivel de la tabla, puedo ver cuáles son los posibles campos que él detectaría como únicos o como llave primaria. Entonces me diría que si yo utilizo la llave que se llama Buyer Key, voy a tener un 100% de efectividad. El Alternative Key va a tener un 99% de efectividad para ser llave única y el email va a tener un 97% de efectividad. Adicionalmente al detalle de qué campos tenemos, pues vamos a ver en el detalle cuáles son los posibles valores de correos que tenemos, de las llaves únicas cuáles son los posibles valores y aquí pues cuáles son las violaciones o qué llaves, por ejemplo el registro que se llama 6379 está 2 veces en este archivo o en esta tabla. Cuando me voy a la parte de distribución de perfiles, pues voy a poder ver cada uno de los campos y cuáles son los posibles valores, cuántas veces se repiten. Miren cuántas veces está la ciudad que tiene 7 dígitos o que tiene 7 caracteres el nombre de la ciudad. Si le doy doble clic podría ver el detalle de cuáles ciudades están cumpliendo esta característica. Y aquí básicamente tenemos la distribución de los valores que son numéricos. Cuál es la edad mínima, cuántos son el número mínimo de niños y cuánto es el número máximo, cuál es la media y la desviación estándar. Entonces vean que esta es una de las características bien interesantes que tenemos a disposición y que seguramente nos van a dar valor a nivel de negocio. A nivel de la barra de herramientas del Control Flow tenemos algo que se llaman los contenedores. Los contenedores me permiten agrupar la información dependiendo las actividades que tengo en un negocio de carga. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que voy a hacer es decirle que varias actividades que están acá corresponden a actividades descriptivas. Pero además de tener actividades que hacen parte de la generación descriptiva, puedo llegar a tener otro contenedor de una secuencia de actividades que me maneje la información de carga de datos. Entonces vamos a colocarla el título de carga de datos. Y básicamente aquí nos vamos a ir ahora a entender otra de las ventanas que tenemos disponibles. Entonces una de las ventanas que tenemos disponibles acá se llama la ventana de Data Flow.
El data flow básicamente es una tarea que puedo tener en mi control flow, en mi control de flujo, y esta es la que se va a encargar de extraer información de un origen de datos, transformarlo y llevarlo a un destino. Entonces, vamos a cambiarle nombre acá y aquí le voy a decir que este se llama la carga del prospective buyers. Listo. Entonces, una vez hemos metido esta tarea en nuestro sequence container, miren que la barra de herramientas cambia automáticamente. Mientras aquí tenemos tareas comunes, orígenes de datos y destinos de datos y transformaciones, en la del control flow tenemos otro tipo de agrupaciones como lo son contenedores, tareas comunes y tareas favoritas, que normalmente van a ser ejecución de tareas de SQL Server y transformación o movimiento de datos de un origen a un destino. Entonces, vamos a conectarnos a un origen de datos, que en este caso es la base de datos AdventureWorks. Ok. Vamos a buscar nuestra base de datos AdventureWorks. Y una vez nos hemos conectado, podemos hacer la configuración y decirle cuál es la tabla de la cual vamos a sacar la información. En este caso es nuestra tabla que se llama Prospective Buyers. Si le damos clic en Preview, pues vamos a tener acceso a toda la información que está allí disponible en nuestra tabla. Y si nos vamos a columnas, podemos elegir qué columnas realmente queremos llegar a cargar o eliminar de nuestro dataset. Es importante que a nivel de diseño de la ETL no dejen como hace uno cuando está iniciando todos los campos disponibles, sino solo se lleve los campos que necesita. ¿Esto por qué? Porque entre más campos tengamos y más información, pues vamos a requerir más recursos de RAM y más lecturas a disco para que nuestra ETL se ejecute. Entonces, vamos a notar ahora que la ETL también nos va a entregar algo que son los warnings, y en esos warnings nos va a decir qué campos deberíamos empezar a quitar de nuestro flujo de datos, porque definitivamente no están siendo utilizados dentro de la tarea de transformación de datos y están utilizando unos recursos que realmente no dan valor a la operación de negocio. Voy a renombrar esta tarea y le voy a decir que este es el origen de datos. Y ahora que tenemos el origen de datos, vamos a hacer unas pequeñas transformaciones. Entonces, una de las transformaciones comunes que podría llegar a tener es agregar algo de auditoría al cargue de la información, encontrar en qué momento se hizo el cargue, quién lo hizo y desde qué computadora hizo la ejecución de esto. Como pueden ver, tengo varias columnas que yo podría crear, por ejemplo, user, y decirle que me diga cuál es el nombre del usuario que está ejecutando la ETL. Time execution, y voy a traerme, por ejemplo, la hora en la que se ejecutó, en la que inició el proceso de ejecución. Y podría también traerme la máquina desde donde se ejecutó este paquete. Como van a poder darse cuenta, ahora lo que va a pasar es que al dataset que en este momento traía 12 o 15 columnas, Integration Services va a ir agregando columnas adicionales para poder guardar esto en nuestra tabla del Data Warehouse o nuestra tabla de la base de datos destino. Adicionalmente a la transformación de auditoría voy a poder hacer otras tareas como por ejemplo agregaciones. Voy a poder generar conditional split, que es dividir un gran dataset en diferentes porciones para hacer con ellas diferentes tipos de trabajo. Voy a poder conectarme como destination a bases de datos OLDB, por conexiones ODBC, o guardar información conectándome como un servicio de data, hacer ordenamiento y algunas otras características de scripting, en la cual voy a poder incluir código en C# o en Visual Basic para poder tener transformaciones mucho más robustas. Vamos a traer un destino que sea OLDB. Y básicamente aquí voy a cambiar mi sistema de conexión, ya no me quiero conectar, bueno, vamos a hacerlo diferente.
puedo crear aquí en la ventana del Connection Manager una conexión que sea nuestra base de datos segura, nuestra base de datos destino común. Entonces, para hacer eso voy a crear la nueva conexión a través de las conexiones del paquete. Le voy a decir que va a ser una conexión OLDB. Vamos a crear una nueva conexión. Le voy a decir que esta conexión va a ser a la base de datos que se llama DemoPass. Y miren que ahora esta conexión que creé a nivel del proyecto queda disponible automáticamente en mis paquetes destino. Entonces esta es la manera de generar conexiones que van a ser comunes para varios proyectos. Voy a cambiarle un poco el nombre y la voy a llamar nada más DemoPass. Mi conexión. Y aquí básicamente cuando le doy clic en el componente, pues puedo ya seleccionar esta conexión que está disponible. Yo puedo seleccionar que la información la guarde en alguna de las tablas existentes o podría decirle, oiga, yo quiero que cree una nueva tabla en el destino con todos los campos que vienen. Noten que él ya me ha creado ahora 3 campos adicionales, que es el de usuarios, el del tiempo de ejecución y el de la máquina. Entre las propiedades que puedo llegar a configurar en un destination es el mapeo de los campos, que por defecto lo hace por nombre o tipo de dato, pero yo podría llegar a decir, oiga, no me interesa que me traiga este campo en particular. Y adicionalmente, puedo utilizar características como que me conserve los datos nulos, cambiar cuántas filas quiero que envíe por cada batch. Estas características normalmente uno no las modifica, pero cuando está teniendo ETLs que tienen problemas de performance, pues puede empezar a jugar con este tipo de parámetros para hacer que la ETL tenga mayor velocidad. Table blocks, pues es otro parámetro que me permite bloquear toda la tabla para que la inserción sea muchísimo más rápida. Una vez he tenido mi origen y mi destino cargado, configurado, pues puedo hacer la ejecución de esta tarea en particular. Si le doy clic aquí en el botón derecho y le coloco en la opción Execute Task, lo que va a pasar es que de todo este control flow, él solo me va a ejecutar la última parte. Ahora bien, a nivel del control flow puedo llegar a habilitar o deshabilitar cada uno de los sequence container y supongamos que esta parte ya se había ejecutado, entonces no quiero que él vuelva a hacer esa parte de la tarea, sino solo la nueva que he creado. Entonces podemos darle clic en ejecución a nivel del control flow y noten que él se saltó de una vez la primera parte porque está deshabilitada y ejecutó directamente el data flow. Si me voy a la pestaña del data flow voy a tener un registro exacto de cuántas filas se pasaron de un origen de datos y cuántas llegaron al definitivo. Y si me voy al progreso, pues noten lo que hablábamos. Oiga, esta columna no está siendo utilizada, entonces yo les recomiendo que desde el origen ni siquiera intente leerla para que la ETL tenga un mejor rendimiento. Si nos vamos a nivel del Package Explorer, pues noten que ahora ya tenemos diferentes componentes y nos dice cada uno de esos componentes qué cosas o qué actividades está ejecutando. Aquí tengo mi data flow y aquí tengo mi data profiler. Bien, ahora que ya hemos hecho nuestra ETL, podemos ir a validar en la base de datos que definitivamente la data haya sido cargada. Entonces, aquí tengo nuestra tabla que se llama DMPass, realmente no DemoPass. Y aquí ya vemos que hay una tabla 2 que fue creada. Y si voy a seleccionar los registros que tiene disponible, pues tengo la información disponible aquí. Entonces, esa es una de las actividades que se van a realizar todo el tiempo en nuestro Data Warehouse. Vamos a ver algunas de las propiedades que también podemos llegar a configurar y que hacen parte de las features adicionales que normalmente no utilizan los desarrolladores. A nivel de cada uno de los componentes puedo darle clic y voy a ver las propiedades de ese componente. Y aquí definitivamente tengo una alta variedad de cosas que puedo llegar a utilizar. Por ejemplo, podría llegar a configurar cuál es el número máximo de filas que voy a cargar en un buffer. Podría llegar a ver cuántos threads va a abrir en el servidor. Por ejemplo, yo podría decirle, oiga, no,
Yo quiero que en mi servidor de producción la ETL solo ejecute 2 o que ejecute 4 threads para que no empiece a hacer un alto uso de la CPU. Entonces todo esto lo puedo llegar a configurar directamente. Cuando estoy trabajando con archivos de Excel o cuando estoy trabajando con archivos que manejan fechas, seguramente que el location va a ser muy interesante porque aquí yo le puedo decir cuál es el lenguaje que espero que mi ETL utilice para que me funcione con respecto a la información que estoy cargando. A nivel de transacciones, puedo llegar a manejar transacciones serializadas, puedo llegar a soportar el rollback de las transacciones para dejar las bases de datos en la posición en la que se encontraban antes de hacer el cargue de la información. Y por último, puedo llegar a colocar opciones adicionales como validar cuántas veces puede llegar a fallar o no el paquete y si quiero propagar la excepción de error dentro del paquete. Integration Services también tiene unas opciones muy interesantes a nivel de login. ¿Qué es el login? Toda esta información que se ha ido cargando acá sobre el cargue de cada una de las tablas, cuánto tiempo demoró, cuánto porcentaje de avance tuvo las tareas y los errores que se pueden presentar, lo puedo llegar a guardar de diferentes maneras en mis bases de datos. Entonces podría generar un archivo de log basado en un archivo de texto. Podría guardar la información de ejecución del cargue o de la ejecución de la ETL en SQL Server en una tabla. Podría generar un log de Windows o podría generar un archivo XML. Entonces miren que hay muchas formas de guardar la información. Vamos a elegir la primera y le voy a decir que me agregue esa característica. Y para esa primera característica le voy a decir que me agregue todas las opciones de visualización de información. Quiero ver todo lo que está pasando allí. Lo quiero ver para este log y voy a crear una nueva conexión y aquí la vamos a llamar log ejecución.txt y le voy a decir que cree el archivo. Puedo irme al detalle de qué es lo que quiero guardar de cada uno de estos componentes, como por ejemplo quiero la información en ejecución, en post ejecución. Quiero saber, por ejemplo, en qué momento iniciaron los logs, quisiera saber el progreso, quiero saber cómo está todo antes y quiero saber los posibles errores que se presenten en la ejecución, entonces podría colocar un error. Miren que yo puedo llegar a tener un avance y ver exactamente qué información quiero llegar a trazar de cada una de esas operaciones. Entonces, por ejemplo, en la tarea de ejecución, yo podría decirle, oiga, yo quiero saber solo el source name, pero no me interesa saber quién fue el operador de esa tarea. Entonces, este es el nivel de granularidad que puedo llegar a tener de mis registros de ejecución de las ETLs, que también vienen a ser bien valiosos a nivel de negocio y encontrar en qué momento se generó un error. Vamos a hacer la ejecución de nuestro paquete. Noten que acá nuevamente lo estoy cargando todo, es decir, se está ejecutando todas las acciones dentro del paquete. Aquí tengo la ejecución nuevamente, tengo la información de cada uno de los componentes, cuánto tiempo tardó y cuánto fue el tiempo final de ejecución de la ETL. Y si me voy a mi carpeta, seguramente que ya debería encontrar a donde lo dejé guardado. Vamos a ver, debería encontrar un archivo adicional que tenga la información de la ejecución. Vamos a buscar a ver dónde fue que lo dejamos guardado. Log.txt, acá nos faltaba habilitarlo. Vamos a habilitarlo y vamos a ejecutar nuevamente nuestro paquete. A ver, nada que nos falla. Voy a hacerle un cambiecito acá para que ya terminó. Bueno, bien, parece que las opciones que le he
configurado en este momento es básicamente que me genere el tracking siempre y cuando hayan errores, por eso no me ha generado. Vamos ahorita a forzar un error para que definitivamente me genere nuestro archivo. Pero bien, para adelantar un poco más de los conceptos que tenemos nuestro control flow donde hemos creado todo el flujo, vamos a hacer un perfilamiento de datos, vamos a hacer una carga de datos. Esa carga de datos la hacemos a través de la ventana de data flow donde tenemos un origen de datos, un destino y donde podemos hacer tareas adicionales como transformaciones de información y por último donde podemos llegar a tener parámetros. Ahora vamos a utilizar una variable que es otra de las cosas que son muy importantes cuando yo trabajo ETLs dinámicas. Para esto puedo irme al control flow y darle clic en la opción de variables y crear una nueva variable que voy a usar dentro de mi flujo. En este caso voy a usar una variable que voy a llamar la nombre de tabla. Supongan que la tabla debería cambiar cada vez que se ejecute la ETL basada en un parámetro por defecto. Entonces podría crear una expresión. Las expresiones son muy importantes en Integration Services porque le dan ese dinamismo a nuestras ETLs para lograr hacer cosas un poco más complejas como por ejemplo leer archivos, el cual el nombre del archivo cambia con el tiempo. Entonces voy a colocar un nombre fijo en este caso. Voy a cerrar nuestro Management Studio. Voy a decirle que cree la tabla 2. Es el nombre de la expresión que voy a utilizar y básicamente nombre tabla es el nombre de la variable. Ahora bien, veamos que yo puedo ir a nivel de mi proyecto, podría ir a nivel de mi destino y aquí básicamente yo tengo dado cuál es el lugar donde voy a guardar mi tabla, ¿no es cierto? Esta es la tabla que yo ya quiero llegar a cambiar. Entonces, vamos a empezar a hacer cosas complejas como por ejemplo crear un nuevo componente que me lea algo basado en un comando. Entonces, para esto voy a crear un tercer sequence container. Y este sequence container le vamos a decir que después de terminar eso lo que quiero hacer es que me lea esa información que guarde en la tabla 2 y me la coloque en un archivo. Entonces para esto voy a decirle que me haga un nuevo data flow y en este data flow básicamente nuestro origen ahora va a ser SQL Server, va a ser nuestra base de MoPath y aquí básicamente vamos a leer la información de la tabla 2 y quiero leer todas las columnas, está bien. Y este es mi tabla 2. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un destino y para ese destino vamos a crear un nuevo archivo de datos. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta donde estamos trabajando y vamos a crear el archivo de tabla 2. Entonces, ¿qué estructura debería tener esta conexión? Vamos a decirle que todavía no la vamos a configurar. Bueno, de hecho, aquí realmente la manera más fácil de hacerlo es directamente desde el task flow, elegir cuál es el flat file destination y hacer la conexión para que él de una vez mapee cuáles van a ser los campos. Entonces aquí vamos a colocarle nuestro nombre, este va a ser tabla 2, el nombre del Connection Manager y como salida va a haber un archivo que vamos a llamar tabla2.txt. Y miren que en este momento ahora ya tengo mapeadas cuáles son las columnas que va a tener ese archivo y ya puedo hacer una previsualización del mismo. Cuando yo le doy mappings, él puede automáticamente mapear las columnas y en este momento, si lo ejecutamos, vamos a tener cargada nuestra información directamente en este archivo plano que hemos generado.
Bien, ha terminado la ejecución. Si nos vamos al progreso, él dice que todo terminó bien y que se demoró aproximadamente 16 segundos. Y si me voy a mi carpeta, pues voy a encontrar toda la información de la tabla 2 en el archivo de destino. Vamos a cambiar un poco esto y vamos a decirle, oiga, ahora quiero tener esa salida del archivo dinámico. Y para eso vamos a retomar el tema de las expresiones. Entonces voy a crear una variable. Básicamente la voy a llamar ahora nombre archivo, me gusta más, en vez de nombre de tabla. Y voy a decirle que el nombre del archivo quiero que sea una parte fija, pero que también tenga una parte que es variable. Entonces, como parte variable podría tomar, por ejemplo, el nombre del creador. Y podría configurarle a esto también el punto .txt para que lo deje con una extensión válida. Y si me voy acá a evaluar expresiones, pues miren que ya tengo el nombre como me generaría este campo dinámico. Vamos a cambiar un poco esto y voy a decirle que me interesa, por ejemplo, a ver si el nombre de la máquina, por ejemplo. Vamos a ver. Este me gusta un poco más. Esta va a ser mi expresión para poder generar el nombre del archivo. Una vez he generado la variable, puedo irme a mi conexión y decirle a las propiedades de la conexión que voy a tener una nueva expresión como parte de ese recurso y le voy a decir que básicamente el connection string va a ser variable. Aquí nuevamente puedo utilizar expresiones y podría concatenar esto que tengo en la variable con una ruta fija, como lo es en este momento de 2 puntos, el nombre de la carpeta, y que le concatene este nombre que estoy colocando a través de una variable. Esto mismo pude haberlo hecho desde la primera expresión, pero lo hicimos acá para ver que en muchos puntos yo puedo llegar a hacer esas modificaciones y esa forma dinámica de validar las rutas. Entonces miren que acá ya él me dice, oiga, yo lo puedo mapear en bucket slash, él lo mapea como un solo bucket slash y así ya voy a crear este archivo con este nombre dinámico. Una vez tengo el nombre dinámico, pues basta con ejecutar nuevamente el paquete. Voy a desactivar esta primera parte, que es la que más está demorando. Voy a desactivar esta segunda. Voy a ejecutar solo la última parte, que es exportar al archivo plano. Ejecutamos nuestro paquete. Y en este momento él ya nos muestra que creó ese nuevo archivo con el nombre dinámico que yo he ido colocando, en este caso tabla 2 slash julidep.txt. Si vamos a la carpeta, pues definitivamente ya tenemos el archivo ahora con un nombre dinámico. Recuerden que como parte del nombre dinámico podrían utilizar el start execution para coger el día, el mes y el año en el cual se está ejecutando un paquete y asimismo generar interfaces que tengan una fecha dinámica. Ahora bien, ahora que hemos acabado la ejecución del paquete, basta con desplegar la aplicación o la solución en nuestro Management Studio. Entonces, aquí básicamente tenemos una instancia SQL Server 2008 desde 2016 y aquí básicamente podemos crear una nueva base de datos para hacer el despliegue de la información. Entonces, es una base de datos nueva que salió, bueno, esta base de datos salió en SQL Server 2012 y me permite hacer la administración de mis paquetes de una manera más rápida. Para esto lo que puedo crear es un nuevo folder que lo voy a llamar nuestro demo de paz. Y en este nuevo folder demo paz, perdón, que nos dijo que falló acá. Ok, aquí básicamente lo que me está diciendo es que tengo que iniciar mi conexión con una autenticación Windows, porque todo el tema de creación de estos recursos
lo hace a través de una cuenta Windows. Ahora que tenemos nuestra base de datos syscatalog configurada, podemos volver a nuestra solución y decirle que haga el despliegue de estos paquetes que hemos creado directamente en nuestro servidor de producción. Vamos a reconstruir la solución. Y a ver dónde está el deploy, no lo veo. Ahora no veo la opción de deploy desde acá. Bien, se me ha perdido la opción de deploy. Ok. Habilitemos nuestros paquetes y vamos a revisar por qué no nos está dejando hacer el despliegue deploy a nivel del proyecto. Entonces, a nivel del proyecto vamos a poder conectarnos directamente a nuestro servidor donde vamos a hacer el almacenamiento de las ETLs. Miren que por eso es importante crear la carpeta para que él pueda mapear nuestro proyecto de ETLs a una carpeta física dentro del syscatalog. Y en este momento ya estamos haciendo el despliegue de nuestras ETLs en nuestro servidor. Vamos a validar acá solamente que las conexiones se hayan hecho con autenticación Windows para que funcione muy bien todo. Autenticación Windows y autenticación Windows. Perfecto. Y como ya hemos hecho el despliegue de nuestros paquetes, al hacer refresh en el Management Studio, vamos a tener nuestro proyecto disponible. En nuestro proyecto vamos a encontrar cada uno de los paquetes que hemos creado durante la sesión, en este caso solo uno, y podríamos hacer configuraciones adicionales sobre el paquete, como cambiar algunas rutas, o podríamos de alguna manera hacer la ejecución directamente de nuestros paquetes. Entonces vamos a darle validación para que él valide que todo se está ejecutando bien. Miren que no hay ningún ambiente configurado. Y él dice, oiga, yo le voy a abrir un reporte donde le muestro cómo nos fue con la validación de ese paquete, a ver si está consistente. Y en este momento me dice, oiga, realmente no puedo acceder a un archivo de login que usted había configurado allí. Efectivamente, el archivo no existe y por eso no lo está pudiendo configurar. Voy a cambiar un poco mi ETL y le voy a decir que quiero deshabilitar todo ese tema de login por el momento. Vamos a hacer un rebuild de mi solución. Y vamos a hacer un deploy de la solución nuevamente. Que no me muestre de nuevo los cambios, lo quiero en esa misma ruta y que haga el despliegue. Aquí lo que estamos haciendo es generando nuevas versiones de toda mi solución y manteniendo el ciclo de vida en mis bases de datos en mi base de datos de syscatalog. Voy a hacer una segunda validación. Y vamos a ver nuestro reporte y ahora van a ver algo más interesante. Y es que nuevamente me está saliendo la validación de error por nuestro archivo. No me voy a complicar mucho, voy a hacer la creación de ese archivo tal cual lo habíamos configurado allí. Vamos a ir a la herramienta de sys login. Y definitivamente quiero ahora es quitar efectivamente ese login. Y ahora que no está disponible, ok, vamos a volver a compilar nuestra solución. Y voy a volver a hacerle deploy a la solución. Close. Vamos a hacer nuestra tercera validación. Refresquémosla. Y ahora miren que el resultado de este fue un resultado exitoso de la validación, es decir, que el paquete ya podría funcionar en una ejecución.
Puedo ir a los reportes estándar y miren que yo puedo ver un reporte que me genera una muestra de todas las validaciones que tuve y cuál fue el estado de ejecución de esa validación. Bien, una vez hecho las validaciones, también puedo hacer la ejecución directa de mis paquetes y de esta manera hacer que esto se ejecute directamente en producción. Entonces, como no tengo diferencias, pongamos que mis conexiones son las mismas, entonces no tengo que cambiar absolutamente nada, podría ejecutar mi paquete y en este momento él está haciendo toda la ejecución directamente como si ya hubiera hecho un despliegue en producción y voy a tener también un reporte en el que me muestra cuál es el resultado de esa ejecución, qué parámetros utilicé y cuánto tiempo le ha tomado. Vamos a darle aquí un poco de refresh, el paquete está ejecutándose. Y bien, aquí ya tengo todo un tracking exactamente de cuánto tiempo le tomó en la vida real ya ejecutar todo el paquete, que fue aproximadamente 30 segundos, 29.95 segundos, y cuál fue el resultado de cada una de las tareas. ¿Qué es lo bonito de este tipo de reportes? En caso de que algo llegue a fallar, pues definitivamente voy a tener la opción de poder ir a la base de datos y mirar, perdón, al detalle del reporte y mirar qué fue lo que pasó con él. Entonces, esta es la manera de llegar a trabajar también con el catálogo de Integration Services. Hemos visto también cómo crear una ETL y ahora vamos a ver en los últimos 2 minutos, cómo llegar a programar estas tareas de los paquetes que he desplegado en producción. Para esto vamos a echar mano a los jobs de SQL Server Agent, que es otra de las características que tenemos disponibles en SQL Server y que nos permiten agendar tareas programadas. Aquí basta solo con decirle que vamos a crear un nuevo paso. Este paso va a ser la ejecución de la ETL Demo 1. El tipo de paso va a ser la ejecución de un paquete de Integration Services en el servidor de producción y básicamente le decimos que nos muestre cuáles son los paquetes que tenemos disponibles. Aquí lo que va a intentar él es conectarse a la base de datos de nuestro syscatalog para listarnos cuáles son los paquetes y los proyectos que tenemos disponibles para ejecución. Bien, me está sacando un error de acceso de conexiones remotas. Parece que no le ha gustado la autenticación que le estoy dando. Claro, porque le pasé una línea y no un punto. Ahora va a quedarse allí pensando un poco, vamos a ver. Tú puedes resolverlo. Bien, creo que ya estamos cerca de terminar. No sé si alguno de los asistentes va teniendo preguntas. Las puede ir haciendo con eso mientras él vuelve a reaccionar. Las vamos contestando. Aquí ya ahora sí logramos conectar a nuestro servidor y vamos a elegir la ejecución de nuestro paquete. Y una vez hemos hecho esa configuración, podríamos llegar a cambiar nuevamente conexiones o podríamos utilizarlo de los ambientes que pues por la premura de tiempo no alcanzamos a explicarlo en esta sesión. Una vez hemos configurado cuál es el step que quiero ejecutar, solo nos resta decirle con qué frecuencia o bajo qué agenda quiero llegar a hacer esa ejecución. En este caso vamos a decirle que es una ejecución, no sé, cada 3 minutos, que va a ser recurrente, que va a ser diariamente, ¿no es cierto? Y le puedo decir que se ejecute cada 3 minutos, iniciando hoy y que no tenga fin. Y de esta manera él va a intentar ejecutar nuestra ETL cada 3 minutos. Una vez hemos terminado la configuración del job, ya podemos lanzar la ejecución programada desde nuestro SQL Server Agent que va a ejecutar el job.
Hay otras características de seguridad que por tiempo no hemos alcanzado a mencionar, como lo son los proxies, y que son básicamente cuentas que podemos llegar a utilizar para impersonar la conexión a las bases de datos cuando estamos haciéndolo a través de jobs o a través de ETL de Integration Services. Esto definitivamente es súper importante de aplicar en los casos o los escenarios de producción en donde queremos asegurar cuáles son las personas que van a tener o cuáles son las cuentas que van a tener acceso a las ETLs con las cuales cuentas se van a correr los procesos para que no quede ligado como a una cuenta de una persona. José, no sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta. No, al momento no hay preguntas. Le invitamos a todos los que tengan preguntas que nos las hagan llegar a través del panel que está ahí a mano derecha en su monitor, para que Julián las conteste. Hubo una pregunta, pero realmente fue un comentario al principio, pero no tiene nada que ver. Alguien que estaba teniendo Perfecto. problemas de audio. Ok, creo que si no hay más preguntas, pues en este momento hemos eh, culminado la presentación para hoy. Empezamos con algo tan simple sobre cómo empezar a instalando nuestro producto, cómo empezar desde cero con la instalación del producto, de dónde puedo descargar las herramientas de manera gratuita. Seguido de esto nos fuimos a nuestro Business Intelligence, bueno, a nuestro SQL Server Data Tools y configuramos unas tareas de análisis estadístico de la información con la tarea de Data Profiler Viewer. Vimos también cómo manejar las tareas de loop a través de las secuencias, cómo hacer tareas de transformación, cómo modificar parámetros avanzados de las transformaciones viendo las propiedades y cómo utilizar expresiones para hacer cadenas dinámicas. Entonces, bueno, y luego de esto, cómo publicar esto en una base de datos de Integration Service Catalog. Entonces, hemos visto todo el ciclo de vida desde la instalación de la herramienta hasta el despliegue de una ETL en producción y cómo agendarla. Entonces creo que con esto abarcamos varias cosas que son importantes en los fundamentos de Integration Services y pues si no hay más preguntas creo que podemos finalizar la sesión de hoy. No sin antes invitarlos a que dentro de 8 días nos acompañen a la charla que va a dar Kenneth sobre Always On en subnets, que es un tema bien interesante en el momento de garantizar la alta disponibilidad. Entonces, si estás de acuerdo, José, podemos dar por terminada la sesión de hoy. Sí, yo le iba a decir lo mismo, que recuerden que la próxima semana tenemos a Kenneth con ese tema. A todos los que ya están inscritos no se tienen que volver a inscribir, le va a llegar la notificación para que se conecten. Y gracias a ti, Julián, por tu tiempo y nos vemos la próxima semana. Bueno, hasta luego.